Hola Benjamín Anaya, querido Benjamín, estimado, aquí desde Oaxaca, saludando a este hombre que quiero tanto y que conozco desde hace muchos años. Estaba viendo el currículum que me mandaste. Siempre cuando alguien quiere tanto a alguien, Benjamín, se olvida del currículum y resulta que han pasado en tu vida 40 años de ser y de andar tamemeando en esto de la cultura. Bueno, Sí, déjenme hacer una presentación de Benjamín. Benjamín es un personaje extraordinario del mundo de la cultura y que tuve la fortuna de conocer hace muchos años en la ENEP Acatlán. Y después, con el tiempo, fue creciendo hasta convertirse en un personaje que sobre todo se dedica, yo llamaría a la cultura, es como un todoterreno de la cultura, le hace a todo, ¿no? Pero es sobre todo, no sé si te gustaría que te dijera que eres sobre todo poeta y sobre todo músico, que pues reúne sí, características muy interesantes. Es un musicólogo, un melómano entrañable. Y ahora, a esta edad de 40 años de trabajo, o sea, nos va a platicar de muchas cosas, pero me gustaría, nos va a platicar además de una gira que va a hacer por Europa, ¿verdad? Te vas a Europa. así es, Pero un poco así platico, es. en estos 40 años que tienes, en donde eres es un personaje muy conocido en la cultura, tal vez en la cultura sobre todo de la resistencia, ¿no? Incluso podríamos decir, Sí, y de ser un crítico del sistema y de todos los desastres sociales que nos han acompañado en estos años. Pues mira, bienvenido a dialogantes.com, mi querido Benjamín, y en presentarte a los demás en una conversación contigo que va a girar, supongo, sobre música, sobre poesía, etcétera, etcétera. Bienvenido, Benja, querido. pues muchas gracias, Rafael Serrano, quien fue mi profesor de ética de la comunicación allá por el sexto semestre de mis estudios en la ahora se llama FES Acatlán, pero era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, en el Estado de México, en la zona de Naucalpan. Y bueno, contigo hemos vivido muchísimas cosas, pero algo que te tengo que primeramente decir a ti y a tu auditorio es que cuentan ustedes con un conversador de lujo, dado que Rafael Serrano es un interlocutor entre los sueños más sublimes y las realidades más agrestes, planteando siempre la alegría frente a la fragilidad de la distopía, de lo que no se puede hacer y sí se puede hacer. Está siempre su alma, un alma generosa, muy generosa, y en esa generosidad ofreció muchos más saberes que cualquier otro profesor que yo haya tenido en cualquier otra de las disciplinas. Y claro que tuve grandísimos profesores a lo largo de mi formación y colegas a lo largo de mi vida como profesor académico, que ya terminó, está terminando ya, estoy en periodo de jubilación. Entonces sí, 40 años de que nos conocimos, Rafa, y bueno, un orgullo absoluto saberte cercano a mí siempre, a pesar de las lejanías. Pero bueno, yo conozco esos terruños oaxaqueños con el toque Serranovich, así que ha sido también, pues en su generosidad, un amable anfitrión de mis andanzas silvestreadas, como dicen mis hermanos de mi familia, dicen que soy un silvestre. Entonces, la verdad, te agradezco que hayas dado esa introducción tan, por supuesto, cálida, tan precisa, porque bueno, lo que yo desde muy joven entendí de mí era que quería tener una guitarra a mi lado y una conversación poética. No me gustaban las conversaciones ordinarias desde que era joven, y con los libros que nos diste a leer en esa materia
que yo leí varios de ellos, y voy a empezar a mencionar los que se me vienen rápido a la mente. De Ánima, de Juan García Ponce, Mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos, que está siendo este año homenajeada muy merecidamente a nivel nacional. Ragtime, de L. Doctorow. Desde luego, pues estaban en aquel momento trendy, era el momento de la insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, del Amante, de Marguerite Duras, y de formas que a nuestra generación, que atravesó la crisis del SIDA y de la ruptura con el viejo orden, éramos, digamos, los niños de 5 años del 68, que alcanzamos a ver en la transformación de la vida triste de la guerra en blanco y negro a la utopía del color, el Technicolor y los aviones supersónicos, la llegada a la luna transmitida vía satélite, los Beatles, los colores, es decir, cambiamos una forma de percibir la negrura y la blancura de la vida en blanco y negro hacia una diversidad multicolor. Y eso yo creo que es algo que tú nos ayudaste mucho a saber percibir con obras clásicas que hablaban justamente de la multidiversidad en todo, en las relaciones erótico-amorosas, en la forma de percibir el universo, en la relación que hay entre cómo uno se vincula a una persona que tiene unas ciertas ideas, como el caso de Kundera, junto con la historia de un momento crítico, de una revolución ahí en Chequia, por ejemplo. Esto estoy dando algo así. Entonces, eso se cruza con una, ciertamente, yo no me estaba conformando ya con las lecturas de la universidad, y entendí, junto con muchos otros grandes compañeros, que además, por lo menos te puedo hablar de que hay unos 6, 7, 8, quizá 10 brillantísimos compañeros de mi generación y de generaciones un poco más arriba y un poco más abajo, que han tenido premios, que han tenido una vida artística, que han tenido una vida literaria profunda, ¿no? Pienso simplemente en mi compañera de otra carrera, que es Cristina Rivera Garza, o quien fue mi pareja, Leticia Luna, que también tiene una carrera brillante como escritora y dirige la casa de María José y Octavio Paz. O puedo pensar en Carlos Rubio Rosell, que entrábamos a tu clase con un cariño absoluto, y ahora lo voy a ver justo en mi gira allá en Valencia, y ha sido autor de varios libros sobre Carlos Fuentes. Le prologó Carlos Fuentes su libro Los Ángeles al Sur, que es una novela de ímpetu chicano, etcétera. César Güemes. Hay mucha gente que escribió muchos libros también y que son parte, y que no necesariamente se dedicaron al periodismo, digamos, políticos, de análisis, que también además hay muchos que sí lo están haciendo, han dirigido medios de comunicación de generaciones muy cercanas a la mía, ¿no? Pienso en Pascal Beltrán del Río, por ejemplo, ¿no? O en El Güero, se me va ahorita su nombre, ahorita me voy a acordar que escribió el libro sobre la ultraderecha en México, ¿no? Que tiene su programa ahí en Sin Embargo. En fin, hay gente muy brillante en mi generación, José Gil Olmos, en fin, hay muchos, y sin embargo yo vi que lo mío no iba a ir por la política. De hecho, me cambié de la carrera de Relaciones Internacionales a la carrera de Periodismo, porque tenía más lectura, y escogí la preespecialización en periodismo escrito, a pesar de que yo ya era fotógrafo. Yo ya empezaba a hacer pequeños documentales, siempre basados en historias pues muy reales, como en el caso que hicimos en la Universidad de México 86, No queremos goles, queremos frijoles, con todo y que yo soy un fanático total del fútbol y del Fútbol Club Barcelona, que por cierto allá tenemos ondeando acá arribita a la del Atlas y a la del Barça. Estamos muy contentos de ser culés y de ser ahora champions de todo, excepto pues en las semifinales nos quedamos con un gran equipo, contra un gran equipo que es el Inter de Milán. Pero toda esta alegría de ir entendiendo que los procesos de formación y de gestación de lo que uno tendrá como
A ver, uno va a hablar el resto de su vida. ¿Cómo vamos a hablar el resto de nuestra vida? Como están hablando ahora los reggaetoneros, como están hablando ahora esta generación pauperizada de vocablos, que tiene solo unos 300 vocablos, todos relacionados con la ignominia y con la grosería y con la forma que se le denomina a los genitales. Esta decadencia lingüística que se vive socialmente, pues cuando estábamos jóvenes sí nos planteábamos cómo a través de la literatura podíamos engrandecerla, sublimar y percibir en esta además paralela historia, digamos, del análisis de la literatura, de la semiótica, de la lingüística, de la teoría de la imagen, etcétera, cómo iba creciendo también la multipercepción y la multisensorialidad. Esto también es un acompañamiento que se le hace al arte. Entonces, cuando yo me planteé, a ver, yo no quiero hablar de manera ordinaria, ni quiero ser un hombre ordinario, de modo que, pues, renuncié a ciertas, digamos, ventajas de mi pequeño burguesismo, que, como decía el buen Julio Cortázar, esas cosas deliciosas de la pequeña burguesía que no vale la pena abandonar. A veces no las abandono, pero me planteé también pues ir más allá eso y desplazarme. Escuché ese vocablo de desplazarse, ¿no? ¿Cómo es desplazarse? Bueno, yo no pude seguir, no quise seguir la regla. O sea, en mi familia toda la gente es muy, muy pródiga, toda es perseverante, mis hermanos, mis primos, mis tías, todos son perseverantes y tienen, por supuesto, un buen statement, ¿no? Si se han logrado una fortaleza y una prosperidad que celebro siempre con ellos y todo. Yo me fui por el lado un poquito más disidente. No quise ser padre en un mundo muy patriarcal, porque tenía además una pareja y mucha de mi formación se fue hacia esa cuestión. Entonces, ya aterrizando, ¿qué he sido? Bueno, pues yo descubrí que lo que me gustaba era despertarme y tocar 4 horas la guitarra, cosa que sigo haciendo. Aquí están mis babies, acá atrásito, ahí están atrásito las guitarras y siempre estar leyendo. Entonces, también esa cercanía con tus lecturas, con todos estos fenómenos de la literatura, el propio Paul Celan, ¿no? Y bueno, tantos que podríamos ir diciendo, enumerando, que cuando éramos jóvenes pues nos deslumbraba el espíritu de vanguardia, por ejemplo, todos los simbolistas, los dadaístas, los surrealistas y todo lo que se cruzaron en México con ellos. Y más adelante yo me fui dando cuenta que la verdad es que yo tengo un espíritu beat. A mí me gustó ese desalinearme a la beat. Me fui creyendo que quizá del modo en que Kerouac, no totalmente, pero sí lo intentó desamericanizarse un poco al vivir tanto en México. Vivió aquí con Ferlinghetti, vivió aquí con William Burroughs, con Allen Ginsberg, pero estas maneras en que él se iba, digamos, quitando la americanidad y volviéndose un poquito más un vagabundo del Dharma, como es su buen libro ese, donde habla de toda su conversión a estas filosofías orientales, que todavía traen muy impregnadas cuando llega a México. Nada más que cuando llega a México, y eso lo narra muy bien en On the Road y después en Mexico City Blues, hay se encuentra pero con otro, no es ya aquel nada más, digamos, vagabundo, sino encuentra la virtud de la mirada de México. Y le impacta tanto que escribió los Mexico City Blues. Yo te quiero comentar que una de las personas que más admiro y que ya hemos escuchado tú y yo ahí en tu casa, en Oaxaca, es Stephen Brown, quien grabó este disco fabuloso, Monte Albán, con Glenn Reininger, que compartimos esa vez que nos vimos allá. Con él acabo de grabar un tema muy hermoso con su poesía,
que se llama Cherankeri. Es una canción dedicada al pueblo autónomo de Cherán, basada en una parte musical mía. Cierto. Y, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con él en los Mexico City Blues de Jack Kerouac. Oye, es uno de los proyectos que estoy haciendo. Déjame detenerte porque me parece que has llegado a un punto interesante. Fíjense ustedes, los que nos están oyendo, este bicho cultural que tenemos enfrente, que es Benjamín, hace desde mi punto de vista, una mezcla muy extraña, que no quiere decir mala, quiere decir extraña pero maravillosa, porque él dice que los gringos vinieron, estos Kerouac y todo, la Lost Generation, y que además nos dejaron un montón de cosas interesantes y una literatura fantástica. Él también se americanizó y fue a luchar a los Estados Unidos, Benjamín, para defender parte del mestizaje norteamericano que hoy niegan. Claro. Los esos que están ahí. Y me llama mucho la atención porque la música te pregunto, ¿fue lo que te unió con la lucha de la resistencia de allá? ¿O fuiste un Kerouac, para decirlo de otra manera, gringo en Chicago? Sí, yo me crié mi propio on the road. A mí me fascinan los paisajes siderales, uno de los escritores que conocimos en aquellos años, cuando éramos tus alumnos, y que después nos invitaste tú al Encuentro Internacional de Comunicología, donde estuvieron todos los grandes, ¿no? Armand Matelar, Delicio Verón, etcétera. Todos ellos los... ¿Mande? Sí. El único que faltó ahí fue Humberto Eco, digamos, ¿no? Pero estaban todos. Todos. Y en esos mismos años, Jean Baudrillard visitó. Yo estudié francés en la universidad. Sigo hablándolo, sigo leyéndolo. Trato de estar muy al día con las cosas que ocurren en la réalité française. Pero bueno, la cuestión es que pude platicar con él, con Carlos Rubio. Carlos lo entrevistó para La Jornada. Y pues como Carlos Rubio y yo estudiamos desde bachilleres juntos. Entonces, claro, hubo una interacción increíble. Terminamos tomándonos una botella completa de tequila. Lo pusimos a cantar. O sea, yo pues siempre trato de llevar al plano humano, que para mí es el de la poesía. Si la poesía no tiene esa detonación de abrir la sensibilidad de lo más profundo de lo humano, entonces son palabras escritas en verso y ya. La poesía tiene que mover, tiene que sacudir, tiene que tener un detonante, tiene que abrir, también cerrar, puede hacerlo, eso es su gran virtud, y la poesía por eso no solo se escribe en un solo idioma, es común a la humanidad, dado que 4 palabras bien dichas no son, claro, un poema, pero lo prefiguran en los aforismos y en las formas muy breves de cantación del lenguaje, logran crear una sabiduría. Pero la poesía va más allá, creo, incluso de la propia percepción de lo que podría significar la sabiduría, porque también no es nada más algo para el saber, como una filosofía de vida, sino te puede mover la entraña y hacerte llorar. Y en eso, si tiene de lado a la música, pues entonces ya tenemos ahí definitivamente un tremendo cóctel, ¿no? En el que sí está definitivamente pues dispuesta el alma humana a percibir y a tener una experiencia. Oye, yo creo en la experiencia porque definitivamente si solamente estuviéramos en esta vida uniendo los cabos de cada día en el amanecer, atardecer de las rutinas, pues sí, quizá lograríamos tener lo que mucha gente aspira, que son los bienes materiales para diferenciar un día de otro, pero realmente para mí la experiencia de la lectura de un poema, de la experiencia de una música, de la experiencia de vivir una situación artística
genera, desde mi punto de vista, sí, otra manera de entender el mundo, y yo eso es creo que lo que tengo. Fíjate que te quería preguntar una cosa para ya entrar a que nos avises qué vas a hacer. ¿Has unido todo esto? Y luego te pregunto porque he leído tu poesía, por ejemplo, que ahorita te doy mi opinión. Pero me llama mucho la atención que todo este recorrido que has hecho conceptual y todo eso, también lo has acompañado como un trashumante, ¿no? Te dedicas a recorrer el mundo, sobre todo Norteamérica, ¿no? Porque estás muy ligado a las luchas de nuestros migrantes allá, has sido un reivindicador de la música, de la literatura, yo ya no decir si chicanos, porque creo que ya es un término que no deberíamos usar. No, pero sí tienen todavía, ¿eh? Claro. Es que sí, la complejidad mexicoamericana pasa por, desde luego, aquellas personas que se van y ya no quieren saber nada de México y se creen gringos, y esa es una manera de entender las cosas, o los hijos de algunos de los que se van, que le tienen tirria al país que expulsó a sus padres y no le tienen ningún arraigo y tampoco quieren ser nada mexicanos, son, pues sí, gringos, prietos, no sé cómo decir, pero ellos no tienen nada, no quieren nada que ver con México, en lo posible no hablan español o no hablan, por supuesto, ninguna lengua indígena, ¿no? Pero está también la otra parte, el migrante que va y que no deja de ser mexicano, nunca deja de ser mexicano, se lleva a su familia, se lleva hay varios miembros de su comunidad, de su terruño, de su pueblo, que se van uniendo, crean clubes, después crean pues ya organismos más complejos de vinculación para tener cooperación, para apoyar a algunos migrantes, etcétera, y después ya hasta se generan las federaciones de migrantes, que son pues los migrantes de Guanajuato en Illinois, y los de Los Ángeles, y los de no sé dónde, ¿no? Ya esas redes, desde luego, tienen mucho que ver con el aspecto vital de ser migrante, que es llegar a otro lado, trabajar y mandar remesas y ellos mismos progresar, y sus pueblos también. Eso es, digamos, el sueño que mucho migrante sigue en su camino hacia los Estados Unidos. Pero, por el otro lado, está... desde luego, aquel migrante que se va y descubre un mundo que ya le venía haciendo ojitos, que es mi caso, porque yo primeramente fui, siendo estudiante, abandoné un semestre en la universidad para ir a conocer las dos fronteras. Entonces, primero me fui a la frontera sur, ahí conocí la lucha de la COSEI, primeramente en el Istmo de Tehuantepec, y después de estar ahí adentro y cantarle en las barricadas a la banda, y de ahí me hice amigos para siempre, Delfino Marcial Cerqueda, Macario Matus, y por supuesto más adelante pues la familia Toledo, y Soy Pastrana, y Los Regalado, y todos ellos son muy amigos de muchos años. Después ya me fui a Chiapas y conocí la realidad de la frontera sur, que en ese momento estaban los desplazados guatemaltecos en la frontera sur, algunos de ellos en campos de refugiados, pero también algunos de ellos en campos de refugiados que estaban siendo explotados. Entonces fui a tomar fotos, hicimos un reportaje con unas personas que estaban dando del Banco Suizo y de una persona holandesa, y nos dimos cuenta que estaban pues maltratándolos. Entonces ahí sentimos la vibra pesada pues, de los traficantes de indocumentados, ¿no? Desde entonces, estoy hablando del año 82, 83 de haber sido. Después quise ir, ya más adelante, en 1984, me fui a la frontera norte. O sea, quise conocer las dos realidades, las dos puntas, porque ser chilango, pues ¿de qué te sirve? Chilangocéntrico, para empezar, no soy, ¿no? O sea, ni nunca fui. No creo en eso, yo creo que le ha hecho mucho daño al país
que todas las decisiones sean centralistas, sean desde el centro, sean chilangocéntricas, y toda esta petulancia de que somos mucho y muy acá, no, yo no creo en eso. Fíjate qué malos equipos de fútbol tenemos y con eso te das cuenta, ¿no? No hay ni uno que valga la pena aquí. No, los Pumas eran en aquel momento, y el Atlante el equipo del pueblo, pero pues... Oye, Benja, bueno... Luego, pero después la frontera norte, nada más... La frontera norte, sí. Esa sí me tocó muy duro. ¿Por qué? Porque las 4 o 5 veces que me crucé estando en diciembre, enero, febrero de 1994, 84, 85, o sea, hace 40 años de eso, fíjate que me crucé 2 veces, solo just saying American citizen and wearing a fedora like this, ¿no? Pero después dijeron, no, usted no es American citizen, váyase para afuera. Y me crucé el río, como se hace, como se hacía entonces, pues, a correr a los barrios, meter tu dólar en el bus y ya estás en el downtown, y ahí pues a comprar cosas, ¿no? A los pawn shops y todo eso. Y me descubrí que una guitarra eléctrica que en la Ciudad de México era inalcanzable, allá te la encontrabas en $20. Esta cultura que tiene la cultura americana de que una cosa usada ya vale mucho menos, o se vuelve vintage, a mí me sirvió mucho porque yo encontré todos los discos que no me podía comprar en México, ¿no? O sea, y me compré una guitarra y luego una guitarra eléctrica y empecé a trabajar ahí en la frontera y a tocar. ¿Y qué tocaba? Pues a mí la verdad nunca me gustó mucho, no me siento identificado con la música norteña porque no es mi cultura, y en cambio sí con el rock. Entonces, pues eso fue lo que me vinculó muchísimo, y ese descubrimiento de que todos los grandes trovadores norteamericanos tienen una historia migrante, todos. Ahorita hablamos de eso. Oye, entonces, Benja, tenemos un poquito, bueno, quiero dedicarle un tiempo ya que nos platicaste este conocimiento que tienes de las fronteras y de cruzar, que en realidad es un espíritu transhumante, que después lo reflejas en tu poesía, que por cierto, déjenme decirles, la poesía de Benjamín no es una poesía fácil. Me llama mucho la atención porque, como pueden ver, es un rebelde, un outsider, pero él escribe con un nivel de complejidad muy alto. Yo diría que es una especie de gongorismo aterrizado. Cuando lean su libro de poemas, que a mí me sorprendió mucho, que se llama Cosmos, ¿verdad? El Cosmos terrenal. Cosmos terrenal. Verán ustedes que es una poesía con un gran ritmo, pero complicadísima, no es fácil. Nada fácil. Entonces, bueno, este ser humano que ven, que conoce las fronteras y anda transhumante, se nos va a ir a Europa. Creo que no sé cuántas veces ha sido. Y va a ir otra vez con su guitarra, supongo, y con 3 o 4 cassettes. Tenemos 10 minutos para que nos platiques qué vas a hacer allá y qué nos propones, y yo te propongo que después, cuando regreses o cuando quieras desde allá, nos volvamos a reunir y hacer otra conversación. Me parece excelente. Tenemos ahorita 5 o 7 minutos para que nos tires el rollo de qué vas a hacer allá en Europa. Ok, mira, es la 4ª gira que hago. ¿Qué he hecho? Yo, pues a mí, obviamente, como soy outsider, no me interesaba el turismo. O sea, el turismo fue un concepto muy criticado en mi generación, que es la generación anarcopunk. Aunque yo no soy totalmente anarquista, yo siempre digo que soy un anarquista moderado, porque sí me interesa, yo no tiro bombas, no hago nada de eso, solamente creo que sí hay que cambiar radicalmente la percepción desde donde partimos, ¿no? Incluso para la prosperidad. Entonces, estas 3 giras anteriores me abrieron muchos campos porque mis temas fueron vinculados con libros que escribí sobre la música y las formas zapatistas de organización. Y entonces en toda Europa pues había clubes, organizaciones, y sigue habiéndolos, y seguimos siendo hermanos. Entonces esta gira que voy a hacer en el 2025, fíjate que es la gira de mi jubilación. O sea, ahora
hace 13 años hace 12 años, perdón, que fue la gira de mis 50 años, ¿no? Y antes fueron pues las otras zapatillas, pero esta es de mi jubilación. Y aquí incluí algo que creo que vale la pena mencionar. Yo soy un apasionado de la cocina. A mí me encanta cocinar y mezclar y hacer todo eso, y he encontrado muchos valores similares y además coincidentes, y una serie de cosas lindísimas entre la cocina del Altiplano Central de México, que es donde yo nací, es el que conozco, es la tradición de mi familia, y el Mediterráneo. Hay muchas coincidencias, hay ciertos alimentos que forman parte de la dieta básica, como la calabaza, como la lechuga, como los chiles también. O sea, hay un montón de cosas cercanas, ¿no? Entonces voy a vincularme esta vez no solo con, digamos, no voy a tocar nada más así en grandes conciertos, no. Van a ser pequeños conciertos, pero donde yo tendré oportunidad de cocinar. Ya llevo mis 4 moles que me pidieron especificamente, en Italia sobre todo, perché in Italia loro sono bellissimi con il mole messicano. Entonces voy a estar, voy a ir a Madrid, paso a Barcelona, ahí no voy a tener ninguna actividad artística, pero en París estaré en el Festival Internacional de Poesía Iberoamericana Resistir. Son 7 días en la capital, es parte del mercado internacional de la poesía. Estaremos en la Maison de l'Amérique y en el Institut Culturel du Mexique, y entre otras, muchos más, ¿no? Después voy a ir a visitar amigos a Marsella, a Aix-en-Provence, y después ya me voy a Cerdeña. En Cerdeña también vamos a hacer un concierto con el grupo Chichimeca, con mis amigas y amigos del grupo Chichimeca, que ya no sé si vamos a lograrlo del modo tradicional, porque loro siempre están cerca de los centros sociales ocupados autónomos, pero vamos a cocinar un mole comunitario. Después voy a ir probablemente, si gana el Scudetto Napoli, porque quiero vivir la emoción de que creo que sí puede ganarlo, a Napoli, después a Milán, a Rimini y después a Berlín, donde siempre tengo muchos amigos en Rimini, en Milán y en Berlín, pues son amigos entrañables. Y después voy a estar en Hamburgo, y después en Ámsterdam, y ya los últimos 2 eventos de la gira son en Toulouse y después en Valencia. Bueno, cerca de Valencia, en Oliva, donde vive Carlos Rubio Rosell, mi compadrito desde los 15 años de edad, etcétera. Entonces, en eso consiste, es un recital de música y poesía, es una tertulia musical a la mexicana, con muchas oportunidades de cocinar y compartir el plato en mesas comunitarias con la gente que asista, quienes van a dar una donación por la plática, la conversación, la cantada, la tertulia. Es como una fiesta, digamos, producida. O sea, comida con poesía y con música. ¡Qué maravilla! Te podría decir que si quieres en algún momento dado nos conectemos y hacemos otra conversación para ver cómo va tu gira por allá. Buenísimo. Y que además nos digas cómo ves allá el desorden europeo, ¿verdad? Me parece excelente. Yo creo que sí habrá mucha oportunidad. Quizá desde Cerdeña, estoy pensando, que es un lugar que pues jamás me imaginé que iba a ir. Acuérdate que Cerdeña, en la parte norte de Cerdeña, se habla catalán. Conoce. Sí. Ellos son de Sassari. Sí, ahí hay un equipo de fútbol todavía, creo, ¿no? El Cagliari. El Cagliari, que está hasta abajo, y luego el Ajaccio está en Corsica, en Córcega, ¿no? Cerdeña. Y yo no sabía, pero fíjate, hablan catalán en la parte norte. Sí, tienen una conexión total catalán, sí. Y la comida es medio catalana, fíjate. ¡Oh, qué delicia! Sí. Bueno, pues en eso consiste. Entonces, para cerrar un poquito, pues, el Cosmos Terrenal, que tiene poemas sobre la migrantía, sobre el tema de no ser un extranjero, no sentirse un extranjero, sino ser parte del mundo, pues también tiene un propósito de abrazarme con comunidades allá que están teniendo las mismas
luchas y Fantástico. las mismas formas de ver que yo tengo por acá, ¿no? Fantástico, Benja. Tenemos 3 minutos para que me vaya cerrando y te conmino a que cuando quieras me mandes un WhatsApp, te mando una liga y nos conectamos y me dices qué están bebiendo, qué están comiendo y que podamos conocer un poco de lo que está viviendo en este momento Europa desde la perspectiva de un trashumante poético como eres tú. Pues muchas gracias, sí, lo haré. Y bueno, te decía, Tertulia Libertaria se llama la gira. Tertulia Libertaria es una fiesta mexicana por la paz, por el entendimiento, por conjuntar las cercanías evidentes, pero que no siempre se tocan, entre las culturas latinas que visitaré y también las culturas no latinas, porque tenemos muchos puentes en común, no solo las lecturas, no solo las músicas que nos han marcado. Digo, ¿quién de nosotros no es un fanático de Bach o de Beethoven? No sé, ¿no? O de Van Gogh, o de, no sé, estoy pensando, sobre todo porque en las culturas latinas, particularmente en España, pues que tiene un vínculo inmenso con México, pero también Francia, pues bueno, creo que Italia, tenemos mucho de ellas y ellas de nosotros. Fuimos su puente entre el Oriente Lejano a través del Galeón de Manila, Acapulco, la Ciudad de México, toda la cultura francesa del siglo XIX, la cultura italiana que sigue estando viva, que está por todos lados. Pero lo más importante, así ya también, a mí me atrae mucho que voy a ir a Barcelona, campeón. Voy a París, que seguramente va a ser campeón de la Champions, espero que sí. Ese es mi gallo, yo soy milanista, yo no soy interista, perniente, soy milanista, rossonero. Y luego espero ir a Nápoli, y bueno, en Hamburgo voy a visitar al San Pauli, que logró mantener su primera división. 30 segundos, vete despidiéndote. O sea, vamos a ganar la Champions los latinos seguramente y te va a ir bien. Te conmino, Benja, a que te despidas. Tenemos exactamente menos de un minuto y que nos mandes información o una conversación a dialogantes para que te podamos difundir. La verdad ha sido un gusto oírte. Muchas gracias, Rafa. Mira, soy Benjamín Danaya, estaré de gira en algunos países de Europa este próximo verano, entre el 12 de junio y el 21 de julio, así que síganme, por favor. Mi Instagram es @benja_anaya g. Gracias, nos vamos, bye. Bye.